Tu solo nombre produce vocaciones de magia, misterio, exotismo y un follón léxico de 1000 diablos, porque se escribe de muchas maneras diferentes y no hay forma humana de aclararse. Timbuktu, Tombouctou y vete a saber cuántas otras variantes. Al parecer, Buctú era el nombre de una negrita de acertadas proporciones y de carácter tan extrovertido y amistoso que hacía buenas migas con todos los caravaneros. Tim significa lugar. Así se hizo famoso el sitio como el lugar donde vive Buctú, pues era parada obligada para muchos. Otras ciudades tenían nombres menos sugerentes. Dicen los que saben, pero Alá sabe más, que Tombuctú, la llamaremos así para simplificar, está en Malí, pero esta información ha trascendido hace poco. La ciudad ha sido siempre el lugar perdido por antonomasia. Es la segunda o la 13ª ciudad del país, dependiendo de por dónde se empiece a contar. Cuando se trató de islamizar el país, allá por el siglo XV, Tombuctú fue el campamento base. Además, allí estuvo emplazada una de las primeras universidades del mundo, según dicen los tumbuctinos, a los que les gusta mucho presumir. La ciudad la fundaron en el 1100 unos tuaregs que eran nómadas, pero que no sabían lo que quería decir nómada y que se asentaron allí con objeto de quedarse mucho tiempo. Esto fue durante la dinastía Mandinga, lo que parece una broma nuestra, pero no lo es. No dejaban entrar a los no musulmanes, así es que en la puerta había un riguroso control circuncisivo que daba lugar a muchos chistes. Finalmente, como los turistas musulmanes que visitaban la localidad eran más bien tacaños, dormían al raso y se llevaban los bocadillos de su casa, las autoridades de la ciudad decidieron permitir la entrada a los franceses, pero con esta medida la situación tampoco mejoró y las tiendas siguieron sin vender demasiado. Ya hemos mencionado antes la famosa Universidad de Sankore, señor que no aparece en ningún santoral. El primer europeo que entró en la ciudad, que se sepa, fue León el Africano, un musulmán granadino del siglo XVI que con eso de la Contrarreforma tuvo que salir pitando de la península ibérica. ¿Qué hizo allí? Es algo que no se sabe, aunque se rumorea que visitó a la Buctú de su momento. Pero nos estamos adelantando, quizá debido a las ganas que tenemos de acabar este escrito de una maldita vez. Allá por el 1312, un señor de nombre que no se puede pronunciar sin que se te haga un nudo en las cuerdas vocales, se convirtió en rey del imperio de Malí. La ciudad prosperó y todos sus habitantes engordaron, con lo que los comerciantes de telas vendieron más género. Se abrieron escuelas coránicas y las paredes se adornaron con gotelé, que estaba recién inventado. Pero en 1468, el rey Soni Ali Ber, un convencido animista, tomó la ciudad y la tomó con los musulmanes que había dentro, a los que sacudió a base de bien. Para compensar, su sucesor, Aksia Mohammed I, fue un devoto musulmán que sacudió a su vez a los animistas. Esta suerte de bipartidismo zumbón duró hasta finales del siglo XVI, en el que los marroquíes, que controlaban entonces la plaza, descubrieron que en las famosas minas de oro no había oro y se marcharon, dejando aquella ruinosa ciudad a merced del que quisiera quedarse con ella. Luego estuvieron allí los franceses, en el siglo XIX, pero el clima no les sentó bien y solo la tuvieron en su poder un rato. En la actualidad, Tombuctú tiene un problema de aupa. Por su proximidad al desierto, sufre muchas tormentas de arena, que se te meten en los ojos y molesta un horror. Cuando el río Níger se sale, la ciudad se moja toda y queda aislada, con lo que sus habitantes se deprimen mucho. La falta de monumentos frustra a los turistas que, nada más llegar, deciden largarse, en cuanto se convencen de que allí no hay nada que merezca la pena. Para intentar relanzar turísticamente la ciudad, el gobierno malí construyó en el 2006 un aeropuerto, pero los turistas que llegan allí, en trenes y autobuses principalmente, no se sabe por qué, demuestran poco interés en ir a visitar el aeropuerto, que además tiene una entrada muy cara y no permite que se hagan fotografías en el interior. El grupo terrorista islámico Ansar Dina destruyó los pocos restos históricos que quedaban en la ciudad por considerarlos impíos y además tremendamente horteras. En resumen, Tombuctú es una ciudad aburrida, fallida y frustrante, hecha un asco y muy mal pintada, que ha vivido siempre de su antiguo prestigio, como la Sarita Montiel. El misterio asociado a su nombre es lo único que le queda. Está hermanada desde 1987 con Motilla del Palancar.